Ok, entonces el día de hoy vamos a ya hacer la última sesión de la sección de parcial hasta la sesión 6. Esta vez vamos a hablar de desórdenes genéticos y también la segunda parte sobre patología pediátrica del desarrollo. Vamos a ver más que todo enfermedades. Lo del inicio son diferentes desórdenes ahorita y los tipos, ¿no? A ver. Entonces, primero, para poder entender los desórdenes genéticos, debemos entender el proceso básico de la ovogénesis y la espermatogénesis, ¿no? Van a tener diferentes características y diferencias importantes, pero por eso lo voy a explicar por separado. Primero tenemos aquí a la ovogénesis. La ovogénesis va a ser el proceso que conocemos por el cual se forman y maduran los óvulos, en el caso de las mujeres, y ocurre en los ovarios, ¿no? Algo importante primero es que ocurre en la etapa fetal, ¿ya? Entonces ocurre o empieza, mejor dicho, en la etapa fetal y se va a desarrollar a lo largo de la vida, incluso va a estar interrumpida o va a tener que seguir o continuar gracias a eventos o acontecimientos que pasan en la mujer, ¿no? Empezamos en la etapa fetal, ya que en el desarrollo embrionario, específicamente las células germinales primordiales, van a ser las que se diferencian en estas aquí que son las ovogones. Y como ves aquí, tiene un número que es el 2N y otros tienen el número N, ¿no? Que voy a estar comentando durante este proceso de la ovogénesis y también durante la espermatogénesis. El 2N significa que, como sabemos, nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿no? Pero normalmente se habla de ellos como 23 pares de cromosomas porque de cada uno hay un juego. Es así, por decirlo, del cromosoma uno hay otro uno. Entonces, por eso hay 23 pares. En total son 46, pero son como 23 juegos que tenemos de cromosomas, ¿no? Dentro de los cuales 22 son autosómicos y, o sea, 22 pares, 22 juegos, por así decirlo, son autosómicos y solamente un par o un juego es el sexual, el que define este, el XX o XY, ¿no? En el caso de las mujeres, XX, y en el caso de los hombres, XY. Entonces, 22 son autosómicos, son los del organismo, las células del cuerpo, ¿no? Y los otros ya sí son sexuales. Hay un único par que es sexual. Entonces, por eso es que vamos a hablar de dos conceptos, que es el diploide o las células diploides y las células haploides. Las células diploides serán justamente todas estas células autosómicas que tenemos, que tienen los 46 cromosomas o 2N. El N será 23, por eso 2N será que tiene los 46 cromosomas, ¿no? Y las células haploides son las que solamente tienen 23. Por ejemplo, están las células sexuales, que son las únicas células haploides en nuestro cuerpo. O sea, el óvulo y el espermatozoide, los dos tienen estas células sexuales porque al unirse van a formar los 46 cromosomas, ¿cierto? Cuando conforman el cigoto, ya se vuelve una célula diploide, pero ambas por sí solas son haploides. Entonces, eso hay que entender primero para poder comprender ya todo el proceso en general. Entonces, primero aquí tenemos a la ovogone, como dije, al inicio se trató de una célula diploide, ¿cierto? Diploide, porque tiene los 46 cromosomas, va a diferenciarse en un ovocito primario. Y al diferenciarse en un ovocito primario, va a empezar el proceso de la meiosis. Esta es la primera meiosis que se va, la primera meiosis que va a pasar la ovogonia deteniéndose en la profase 1. Y ahí se va a detener como ovocito primario hasta la pubertad. O sea, hasta que se indique que empieza el ciclo menstrual, hasta la primera menstruación, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en el inicio, en la vida fetal de la mujer. Y en la vida embrionaria, en la vida fetal, de nacimiento hasta la pubertad o hasta la primera menstruación, es que se queda como ovocito primario. Ya luego y además continúa en la meiosis, ¿no? Porque se ha detenido en la profase. Entonces, una vez que ha pasado o que llega la menstruación, podríamos decir acá como que ocurre este evento, que es la menstruación, va a poder terminarse la primera meiosis y se divide en un ovocito secundario, que acá, como veis, solamente tiene una N, por lo tanto ya es haploide, ¿no?
es haploide, o sea, tiene 23 cromosomas. Y también un cuerpo polar, que es un cuerpo que no tiene una función, es como un residuo, no tiene una función sexual, una función reproductiva, entonces no va a ser importante. Lo que sí es importante es el ovocito secundario, que ahora ya que hemos terminado con la meiosis 1, gracias a la ovulación, a la menstruación, va a empezar la meiosis 2. La meiosis 2, así como vimos en la meiosis 1, va a detenerse exactamente en la metafase, en el estado bueno, en la etapa de metafase, y hasta que ocurra la fecundación no va a poder completarse la meiosis 2. Entonces también ese sería como el segundo evento que tiene que ocurrir para que pueda completarse la meiosis 2. Y es así como ya en la metafase, sí, el ovocito secundario, junto con cuando es fecundado, ¿no? Por el espermatozoide, puede y además ya diferenciado como óvulo, acá está, diferenciado como óvulo, puede formar junto con el espermatozoide el cigoto con, ya que cada uno tiene 23 y formar el cigoto que tiene 46 cromosomas, que es lo que nosotros tenemos en todas nuestras células, menos los óvulos, ¿no? Y los espermatozoides en caso de los hombres. Y aquí también en esta meiosis 2, al momento en el que se forma el óvulo, también se libera un segundo cuerpo polar que también, como dije, no va a tener no tiene una función reproductiva. Entonces, esto es la parte de la ovogénesis, que está interrumpida por esos dos procesos para que pueda acabar cada meiosis. Luego tenemos la espermatogénesis, que en el caso de los hombres ocurre en los túbulos seminíferos. De igual manera, a partir de células germinales primordiales, que son diploides, porque tienen 2N, tienen 23 pares de cromosomas, va a diferenciarse el espermatogonio, que acá sigue con sus 2N, y luego ya en la pubertad es donde empieza casi todo el proceso. Ellos más bien inician en la pubertad, los hombres más bien inician en la pubertad, ¿no? A diferencia de las mujeres que he dicho que inician en la vida fetal. Entonces, ya diferenciado como espermatocito primario, pasan por la meiosis número 2 y se vuelven en espermatocito secundario. Y como puedes ver aquí, ahora sí solamente tienen solo una N, por lo que ya son haploides, ¿no? No diploides, que es lo que se quiere para que pueda unirse con el óvulo y formar el cigoto. Entonces, luego de esto, ya que son haploides, pasan por la meiosis 2 para diferenciarse en espermátidas, que ya tienen casi, que solamente aquí ya es como un precursor al espermatozoide, porque solamente necesita adquirir ciertas características para denominarse espermatozoide, o mejor dicho, madurar, pasar por madurar para que ya tengan los espermatozoides, por ejemplo, movilidad y también su capacidad de fecundación. Y ya finalmente se vuelven los espermatozoides, como los conocemos, haploides, ¿no? Que tienen sus 23 cromosomas. Igual, y ya pues es así como termina cada proceso, ¿no? Cada una de estas células, ya al momento de la fecundación, pueden formar el cigoto y con ello los 46 cromosomas del que tenemos, ¿no? Entonces, estas son las diferencias principales entre ambos procesos. Primero, en la ovogénesis tenemos que, como dije, inicia durante la vida fetal. Acá, además que de un ovocito primario, se va a originar un solo óvulo. Como hemos visto, un solo óvulo es el que se origina. Desde el nacimiento se va a contar con los ovocitos que se van a tener en la fase adulta. Como vimos en este proceso, que es todo el desarrollo fetal, porque se detiene en ovocito primario, tenemos una cantidad ya formada de ovocitos primarios, ¿no? Que luego, en cada menstruación, van a ir pasando por la meiosis y ya luego si es fecundado, ¿no? La formación del cigoto, ¿no? Dependiendo. Pero ya tenemos los ovocitos que se tendrán en la fase adulta, ¿no? Por eso es que van disminuyendo en el caso de las mujeres con la edad. Y durante la vida, el número de células germinales va a desaparecer paulatinamente también. Y la meiosis va a sufrir en la ovogénesis las dos interrupciones que mencioné, que son la ovulación o la menstruación y la fecundación, ¿no? En la espermatogénesis, por su lado, como dije, inicia en la pubertad y además de un espermatocito primario, a diferencia en el caso de la ovogénesis, que es de un ovocito primario, un solo óvulo, en la espermatogénesis de un espermatocito primario se producen cuatro espermatozoides, como puedes ver aquí, cuatro espermatozoides con 23 cromosomas cada uno, ¿no? Pero claramente solo uno de ellos va a ser el que pueda fecundar el óvulo. Luego, en el nacimiento se tienen también gonocitos precursores,
de las células germinales, hay otros con otras funciones, hay células precursoras de Sertoli o células de Leydig, ¿no? Que eso ya es parte del sistema reproductor masculino. Y además se mantiene la provisión de células germinales en el caso de los hombres para toda la vida reproductiva, porque una vez iniciada la espermatogénesis, estas células son renovadas en cada ciclo del epitelio del túbulo seminífero, ¿no? Y además esta sí es ininterrumpida, ¿no? A partir de la pubertad se empiezan a generar más y más espermatozoides. Ya. Ahora sí, entendiendo estos dos procesos, ya podemos hablar de lo que son las enfermedades genéticas, enfermedades humanas. Primero vamos a ver que en la clasificación molecular contamos con tres tipos, que primero son las exógenas, que puede ser debido a infecciones, intoxicaciones o a defectos nutricionales. Como tal, la clasificación molecular también incluye a las genéticas, es lo que estuve comentando, que puede ser según el tipo de célula. Cuando hablamos de células somáticas, nos referimos a todas las células que no sean las sexuales. Las otras son, por eso acá también mencionan a las otras que son las germinales o las sexuales. Y también según el tipo de alteración podemos tener enfermedades genéticas como tal, enfermedades cromosómicas, y de estas enfermedades cromosómicas también se pueden dividir según si la alteración se debe si la alteración está en el número de cromosomas, por eso serían enfermedades cromosómicas pero numéricas, o si se debe a la estructura, ¿no? A una alteración en la estructura. Ya. Y según el genoma o el cromosoma afectado, vamos a tener que pueden ser enfermedades nucleares que consiguen lo que es la herencia mendeliana, que pueden ser autosómicas o pueden ser ligadas al sexo. Y dentro de las autosómicas vamos a tener las que son de tipo recesivo o de tipo dominante. Pero esto ya lo vamos a explicar durante la clase. Y también están aquí las mitocondriales. Y por último, en la clasificación tenemos a las complejas o a las multifactoriales, que van a ser una combinación, ¿no? En parte son exógenas y en parte son genéticas. Exógenas y genéticas. Luego vamos a tener también a las bases genéticas de las enfermedades. Aquí vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico de enfermedades, de enfermedades genéticas. Esto no solamente va a pasar o se tiene que hacer en niños o se va a hacer en niños, sino que incluso puede pasar que algunas enfermedades genéticas se manifiesten recién cuando hay algún evento o alguna condición específica que puede pasar cuando ya son adultos, ¿no? Por ejemplo, antes estuvimos viendo en la clase de mostasia que hay algunas enfermedades genéticas en cuanto a los factores de coagulación. Entonces, obviamente, si es que de niño, si es que no ocurriera algún accidente que provoque una hemorragia grave, entonces no nos podríamos dar cuenta de que tiene esta alteración. Entonces puede pasar incluso cuando son adultos o mayores, ¿no? Por eso es que se dice que el diagnóstico no solamente es para niños y que se debe hacer un estudio familiar en el que primero se estudia al papá y a la mamá, y si no se hallan, si no se halla ahí la enfermedad, o no se halla en recesivos, se estudian los abuelos, ¿no? Esto es importante porque ya lo vamos a ver que en lo que es la alteración, específicamente cuando se trata de alteraciones autosómicas recesivas, es posible que la mutación venga de una generación anterior, o sea, que no haya pasado del papá a la mamá, sino de los abuelos o bisabuelos, ¿no? Porque ese tipo de alteración no sigue o no tiene esta continuidad en todas las en toda la línea familiar. Pero eso ya lo vamos a ver después. Y algo importante también es sobre el pronóstico. El pronóstico en cuanto a las enfermedades genéticas puede ser leve y tratable o malo. Y la prevención también es importante porque se tiene que hacer este estudio para poder avisar también, sobre todo para saber las probabilidades. Gracias a la herencia mendeliana, sobre todo se puede ver y gracias al cuadro de Punnett también, que después voy a explicar un poco, es conocer cuáles son las probabilidades de que el hijo sea afectado, de que las hijas sean afectadas, dependiendo quizás si afecta a un sexo en específico, o cuáles son las probabilidades de que el hijo solamente sea un portador y no tenga la enfermedad, ¿no? Entre otros resultados que es importante que se
apliquen también a la prevención cuando se trata de enfermedades genéticas, ¿no? Para las siguientes generaciones, sobre todo. Y también está la terapia genética, que todavía sigue en descubrimiento, ¿no? Vamos a ver según algunas enfermedades, qué es lo que se propone. Y estos son los proyectos que se han dado de investigación, en investigación sobre la genética o el genoma específicamente. Por ejemplo, tenemos el proyecto Genoma Humano en 1990-2005, en el que se identificaron 25.000 genes codificadores de proteínas. También tenemos el proyecto de 1000 genomas, que fue en 2008, que investigó 1000 genes humanos. Y también el más reciente sobre el ADN polimerasa, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuáles son los tipos de alteraciones genéticas? Vamos a tener alteraciones de tipo hereditarias, que son alteraciones que se transmiten de padres a hijos a través de los genes de uno de los progenitores. Por eso proviene de mutaciones que ya están presentes en el ADN de uno de los progenitores. Entonces, esto es a partir de genes, ¿no? Y de los progenitores. Luego están las alteraciones genéticas familiares. Estas más bien se van a transmitir por medio de los gametos y por eso que pueden observarse en generaciones, en diferentes generaciones de una misma familia. Estos se van a heredar también, pero lo que las distingue es que van a afectar a múltiples miembros de una familia, ¿no? En una familia, hablando ya de una familia grande, ¿no? Y luego las mutaciones son cambios permanentes en la información genética o en lo que es la secuencia la secuencia del ADN, que pueden surgir sobre todo de manera espontánea o también debido a factores externos en algunos casos, como factores como la radiación, los químicos, ¿no? O de manera, en cuanto a las mutaciones, más específicamente pueden ser errores en la replicación del ADN. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y ya las congénitas son alteraciones que están presentes al momento del nacimiento, pero no necesariamente van a tener un origen genético, por lo que pueden estar causadas no solamente por factores genéticos como lo que hemos visto, mutaciones, herencias, sino también por factores ambientales que ocurran durante el embarazo, como infecciones o em, la exposición a teratógenos, como algunos medicamentos o el alcohol. Y ya la mutación génica, que es lo que hemos visto aquí específicamente, para ampliar un poquito más, como dijimos, se trata de alteraciones en la información genética y específicamente si el daño se da en las células germinales, o sea, las células sexuales, estas enfermedades sí se van a transmitir a la descendencia y van a dar lugar a enfermedades hereditarias. Pero si sucede en células somáticas, o sea, cualquier célula, no se van a transmitir y más bien causan el cáncer y también están relacionadas a malformaciones congénitas, ¿no? Que habíamos dicho que no necesariamente pueden tener un origen genético. Ya. Acá está, por ejemplo, algunas mutaciones. Puede haber una mutación puntual por un cambio en una base. Este es el código genético. Entonces, si hay un cambio en alguna base que no era la que debía estar ahí, puede haber una mutación. Puede insertarse una base que no debería estar ahí. O también puede eliminarse una o haber una faltante y por lo tanto todo esto puede generar mutaciones génicas, ¿no? Mutaciones genéticas. Luego está la citogenética. La citogenética es básicamente el estudio de los cromosomas y las alteraciones que estos pueden presentar. Los cromosomas van a encargarse de transmitir la información genética que está dentro del ADN, ¿no? Si antes creo que ya lo han visto en otros cursos, es como todo el enrollado de los cromosomas dentro, ¿no? Pero se ven así o siempre se han representado de esta forma, ¿no? Como una X. Por eso es que aquí vamos a ver sus partes. Lo primero de todo es conocer el brazo corto y el brazo largo, ¿no? El brazo corto está aquí y se le denomina brazo P y el brazo largo se le denomina brazo Q. En el centro vamos a tener al centrómero, por su nombre se puede deducir, y a los costados, como en las escotaduras, entre los brazos, vamos a tener a los cinetocoros. Luego en la parte de arriba del brazo corto, en la parte más distal del brazo corto, mejor dicho, están los telómeros, que son importantes para la proliferación celular y el crecimiento. Eso también lo vamos a explicar incluso en la clase de cáncer, es importante saber sobre los telómeros. Y en la parte más distal del brazo largo lo que vamos a encontrar son los satélites. Además que se pueden encontrar también constricciones secundarias junto ahí debajo están los satélites, ¿no? Y bueno.
Em, lo importante de eso es saber, aquí podemos ver el cariograma, cómo están todos los 23 pares de cromosomas, ¿no? Acá están los 22 autosómicos y el único sexual, el único par sexual, que en este caso, por ejemplo, si es XY, se trataría de un hombre, ¿no? Que se van a dividir en el cariograma en 7 grupos, A, B, C, D, E, F y G, ¿no? De la A a la G. Ahí está, este sería, ¿no? A, B, C, D, E, F y G. Y ahí están los cromosomas que lo conforma cada grupo, ¿no? Además, es importante también saber cómo denominar a los cromosomas o cómo caracterizar a los cromosomas según la localización del centrómero. Por ejemplo, vamos a tener lo que sería lo normal, ¿no? Los metacéntricos, cuando el centrómero está justamente de forma equitativa entre el brazo corto y el brazo largo, o mejor dicho, se puede ver, se puede identificar correctamente el brazo corto y el brazo largo. También tenemos el submetacéntrico, que este es un centrómero cuando el centrómero está cerca de uno de los dos extremos, o sea, puede estar o muy cerca a los brazos cortos o muy cerca a los brazos largos, ¿no? Y este puede ser, por ejemplo, el cromosoma X, esta sería la forma que posee. Y luego están los acrocéntricos, que es cuando el centrómero está muy cerca a uno de los extremos, ¿no? Acá podemos ver, está muy cerca a uno de los dos extremos. Los brazos son muy cortos o muy largos y presentan satélites, que son estos palillos que se forman, que ya lo habíamos visto acá también en las partes del cromosoma. Y están los telocéntricos también, que ya son centrómeros que están en el extremo completamente. Y los brazos obviamente se ven muy exagerados, ¿no? Aquí el brazo corto está muy pequeño, igual el brazo largo está demasiado largo, ¿no? Este tipo de cromosomas telocéntricos se pueden ver en la enfermedad de Filadelfia, que ya es incompatible con la vida incluso. Luego sobre la citogenética o específicamente sobre el cariograma, que es lo que vimos aquí, esta lámina donde están todos los cromosomas, es importante saber cómo se realiza el procedimiento también para poder obtener, ¿no? Para poder estudiar los cromosomas. Primero que todo se obtiene una muestra de sangre, específicamente, bueno, las 5 mililitros, se requiere aproximadamente 5 mililitros, y ya con esta muestra se cultivan las células en un medio de nutrientes con un agente estimulante para que puedan entrar en mitosis. Además, se agrega la colchicina, que es importante porque va a detener a las células en metafase para que se puedan observar en este momento los cromosomas cuando están altamente condensados y sobre todo para mejorar la visualización de los cromosomas y su forma, ¿no? Y luego también se puede agregar agua u otras soluciones para poder hinchar las células y separar así los cromosomas. Todo esto es para la visualización de los cromosomas. Las células hinchadas ya se van a fijar con alcohol y luego se tiñen, sobre todo son tiñidas con Giemsa, eh, y ya se pueden observar en las láminas, ¿no? En el microscopio, las células en metafase. Acá están como los cromosomas se pueden ver y se fotografían. Y luego ya se pueden recortar para poder estudiarlos, ordenarlos uno por uno y sobre todo ver la distribución de los cromosomas, sus partes, la forma en la que se presentan, ¿no? Y detectar así ciertas patologías. Algo también importante sobre la citogenética es conocer sobre la nomenclatura de los cromosomas. Vamos a tener que los cromosomas o según donde se encuentra la patología, sobre todo, para mencionar donde se encuentra la mutación, la patología, la mutación específicamente, vamos a ver que tiene una forma, un orden específico para poder llamarlos, ¿no? Primero tenemos el brazo, si es que se trata de una mutación en el brazo corto o en el brazo largo. Luego tenemos las regiones, en el brazo corto y en el brazo largo, en ambos vamos a tener uno y dos, ¿no? Dos regiones por cada brazo. Y también luego le sigue las bandas, acá tenemos banda uno, 1, 2, y acá sí hay en el brazo largo más, ¿no? Uno, 2 y 3, incluso hasta el 8. Y luego está la subbanda, eh, que son más pequeñitos todavía, ¿no? Sería mucho más específico mencionarlos de esa manera. Por eso acá está la nomenclatura y el orden, ¿no? Primero está el número del cromosoma, está el brazo donde se encuentra la mutación, que puede ser P o Q, como hemos visto. Luego está la región, luego está la banda y cuando ya terminas de mencionar esa parte, se coloca un punto para diferenciar de que ahora estás mencionando la subbanda en la nomenclatura. Entonces, esa es la forma en la que
se puede nombrar el espacio, el lugar específico donde se encuentra una mutación en los cromosomas, ¿no? Por ejemplo, si para hacer ejercicios entonces sobre esta parte, porque esto también suele mencionar sobre todo el orden, por eso es importante practicar cuál es el orden para la nomenclatura en las alteraciones cromosómicas. Por ejemplo, si se encontrara aquí la mutación genética, ¿cuál sería el orden en el que tú llamarías a esta mutación, ¿no? Si que fuera, por ejemplo, también el cromosoma 7, ¿qué es lo que continuaría? Y a ver, si no, voy a hacer uno yo y después puedes hacer uno tú. Mira, por ejemplo, si este fuera el cromosoma 7, si es que la mutación estuviera en el cromosoma 7, luego continuaríamos con mencionar el brazo en el que se encuentra, ¿no? En este caso es el brazo largo o brazo Q. Entonces sería Q, igual lo que estaba aquí, hasta esa parte. Luego se menciona la región. La región en este caso en la que se encuentra esta mutación sería la región 2. Entonces luego pondríamos 2. Luego sería la banda. La banda es lo que continúa, sería la banda 1. Y luego para mencionar la subbanda ponemos un punto y ponemos el número de la subbanda. Entonces ese sería, ¿no? La alteración se encuentra en cromosoma 7, brazo Q, banda 2, región 1, perdón, región 2, banda 1 y subbanda 2. Eso sería, ¿no? Cromosoma, brazo, región, banda y finalmente la subbanda. Subbanda. Ya. Ahora, a ver si hago otro ejemplo entonces. Si es que la alteración se encontrara aquí, ¿cómo se podría denominar? ¿Cómo se podría hacer entonces la nomenclatura de esa alteración, ¿no? Ya otra vez, no sé, en el cromosoma 8. Hola, disculpa, sí, lo que pasa es que me fue un segundo. ¿Cuál era la pregunta? Ah, ya. Acá estaba explicando sobre la nomenclatura de las alteraciones cromosómicas. Hay un orden en el que se tiene que mencionar, ¿no? Primero está el brazo, luego la región, luego la banda y por último la subbanda. Entonces, ¿cómo dirías que esa alteración, por ejemplo, que estoy seleccionando que en esta banda en específico se encuentra la alteración? ¿Cómo lo mencionarías? ¿En qué orden, no? Sería donde se encuentra la alteración genética. O sea, por ejemplo, después del cromosoma se menciona la, el brazo. ¿En qué brazo está esa mutación? Sería en el brazo P, Ujú. El brazo P, luego sería la región, a región uno. ajá, región 1, luego es la banda, Y la banda uno también y la subbanda la 4, ¿no? ujú, sí, sí, ajá, listo, así sería, gracias. Entonces, luego de la banda, siempre no te olvides que hay un punto para separar la subbanda. Ya, eso con respecto a la nomenclatura de los cromosomas. Ahora vamos a ver como tal ya las cromosomopatías. A ver. Ya. A ver, para las cromosomopatías vamos a ver sobre todo aquellas, vamos a comenzar con las que se trata de alteraciones numéricas y luego ya vamos a ver las alteraciones estructurales. Eh, las alteraciones numéricas, entonces, para entender, vamos a ver que hay diferentes conceptos, ¿no? Primero tenemos a la euploidía, que consiste o se define como el múltiplo exacto del número haploide, ¿no? Y el número haploide dijimos que era, ay, ¿qué se color? El número haploide dijimos que era 23. Entonces, esto puede contar cuando se trata de monosomías, por ejemplo, cuando tienen 23 cromosomas, cuando se trata de lo normal, que son los 46 cromosomas, porque esto sería
Eso sería 1n, ¿no? Su primer múltiplo exacto. Luego el 2n, 46. Luego el 3n sería 69, perdón. 69. Y ya, así continuando serían los múltiples exactos del número haploide, que es el 23. Eso es la euploidía. Pero vamos a tener nombres más específicos cuando ya se hablan de patologías. Por ejemplo, a partir del 2N a más, porque el 2N es lo normal, ¿no? Los 46 cromosomas que tenemos, se va a hablar de poliploidías. En este caso, va a ser cuando tengamos más de dos juegos, entonces. Por lo tanto, se trata de números cromosómicos como 3N, 4N, ¿no? O sea, triploidías, tetraploidías, entre más, entre otros, ¿no? Entonces acá las causas es que puede ser que dos espermatozoides hayan fecundado o que hay un fallo en la primera división meiótica. Luego está la aneuploidía. La aneuploidía es cuando hay un número de cromosomas que no es un múltiplo exacto del número haploide. O sea, ya no va a ser o el doble o el triple de 23 o el cuádruple, ¿no? Sino va a ser un número no exacto. Por ejemplo, 47 cromosomas, que suele ser común también eso. Ahorita vamos a ver algunas patologías. 47 cromosomas, que sería lo que denominamos como el 47 cromosomas, que sería trisomías o monosomías, ¿no? Que es cuando solamente tenemos 23 cromosomas. Bueno, y así vamos a tener, ¿no? Las causas de las aneuploidías van a ser la edad avanzada o también la falta de disyunción, que quiere decir la división que hemos visto en la meiosis. En la meiosis 1 y en la meiosis 2 hay divisiones para que no se queden como haploides, o sea, no se queden como 46 cromosomas, sino puedan ser 23 y ya de esos 23 que se forman en el óvulo espermatozoide se junte con el otro 23 del óvulo espermatozoide, ¿no? Entonces puede haber una causa de la aneuploidía, puede ser la falta de disyunción, tanto en la primera como en la segunda división. Y el mosaicismo es lo que había mencionado, es lo que sucede, creo que no lo había mencionado, pero es lo que sucede cuando hay dos o más poblaciones de células con diferentes complementos de cromosomas. Aquí lo que vamos a ver en las patologías es que hay algunas células que pueden sufrir estas cromosomopatías, o sea, pueden tener más cromosomas de lo normal o menos de lo normal, y así son todas las células del cuerpo, o que se presente el mosaicismo, que es que hay algunas células que son patológicas y otras que están sanas. Entonces, por eso es que el mosaicismo se va a definir como dos o más poblaciones que van a tener diferentes complementos de cromosomas. Ya. Luego tenemos, ay, luego tenemos las características generales, específicamente de lo que son alteraciones numéricas, pero en las células autosómicas. O sea, no estamos hablando de células sexuales todavía, estamos hablando de células autosómicas, o sea, de diferentes órganos, ¿no? Las características generales que se van a presentar en estas patologías que vamos a ver a continuación van a ser, por ejemplo, el retraso mental, el retraso en el crecimiento, anomalías congénitas múltiples, que va a haber una baja viabilidad en esas personas y también con ello alta letalidad si es que sufren estas enfermedades. También se asocia ya sobre todo a abortos espontáneos cuando se tratan de patologías más graves, sobre todo patologías que no muestran mosaicismo, o sea, síndromes puros con los que todos los cromosomas tienen la alteración. Y también lo mejor sería que haya un diagnóstico prenatal, ¿no? Y esta de aquí es una tablita para poder diferenciar cuando hablamos de una trisomía y una triploidía. Cuando hablamos de una triploidía se refiere al triple del número haploide, ¿no? Que dijimos que el número haploide era 23. Entonces, el triple va a ser 69. Esa es una triploidía, que tengamos 69 cromosomas, ¿no? Lo normal sería que tengamos dos juegos o 23 pares de cromosomas. En cambio, aquí estamos teniendo 23 tripletes, por eso 23 por 3, 69 cromosomas estaríamos teniendo. Esa es una triploidía, cuando se está alterando todo el set de cromosomas, ¿no? Que son los 23. Mientras que en una trisomía se habla de el número normal de cromosomas que nosotros tenemos, que es 23 pares más uno, o sea, más uno solo, que sería por eso que nos llega el número de 47 cromosomas. Acá están los números, ¿no? 47 y 69. En la trisomía, entonces, acá estamos viendo que se trata de 2n más uno. En cambio, en la triploidía es tres veces el número haploide.
A este tipo de condición de la trisomía se le llama aneuploidía, que hemos visto que es cuando es un múltiplo no exacto del número haploide, porque estamos viendo que es más uno, no está multiplicándose 3 por n, 4 por n, ¿no? Eso sí es lo que pasa en la triploidía, por eso se dice que es un tipo de poliploidía, ¿no? Que estos son múltiplos, más de 2 de el número haploide. Ya. Y luego está el cambio en el set de cromosomas. En el caso de las trisomías no ocurre porque seguimos teniendo los 23 pares, solo que le han agregado uno más. A uno de esos pares le han agregado uno más. Y en la triploidía sí hay un cambio en el set de cromosomas, porque en vez de tener 23 juegos, estamos teniendo un juego más. O sea, 23 pares, entonces estamos teniendo 23 tripletes, ¿no? Por así decirlo. Y luego ya acá están algunos síndromes, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, empezando con las alteraciones numéricas autosómicas, vamos a hablar primero de las trisomías. La primera que vamos a ver es la trisomía 21 o el síndrome de Down, que se va a representar de esta forma. Como dije, la trisomía es que se agregue un cromosoma más. Entonces, de los 46 ahora tenemos 47. Luego tenemos que expresar si es que es hombre o mujer. Entonces 47XX en este caso sería mujer. Y luego se expresa el cromosoma que tiene de más, ¿no? Que sería en el 21. Acá está, en el 21 hay tres cromosomas. En vez de que haya un par, o sea que hayan dos 21, hay tres 21. Por eso es que al final se cuentan como 47 en total, ¿no? Y esto de aquí sería trisomía 21, pero en mujer. En cambio, en este otro caso estamos hablando de trisomía 21, pero en hombres. Ya. Entonces, lo importante en la trisomía es que vamos a tener, por ejemplo, que puede deberse a una falta de separación cromosómica en el 95% de los casos, o también puede deberse a una translocación en el 50% de los casos. O sobre todo una translocación del cromosoma 22 o el cromosoma 14 en el brazo Q, en el 4% de los casos. Y el mosaicismo también se puede presentar en el síndrome de Down, o sea que hay algunas células que sí tienen la trisomía y otras células que están normales, que tienen los 46 cromosomas. Y por eso es que el síndrome de Down con mosaicismo presenta una expresión clínica más leve de lo que normalmente solemos ver en sus características clínicas, ¿no? Y se va a expresar de esta forma. Entonces ya habíamos expresado aquí lo que era la trisomía pura, con todos los cromosomas, mejor dicho, con todas las células afectadas por la cromosomopatía. Pero si hablamos de mosaicismo, tendríamos que representar entonces que hay algunas que están bien y otras que están mal. Para representar las que están mal, usamos lo mismo, ponemos lo mismo, que es 47, porque hay 47 cromosomas. En este caso, XY, entonces sería hombre. Ya, XY sería hombre más 21, que es el cromosoma donde está agregado uno más. Y otras que están bien, que se van a representar como 46XY. Otra vez, ¿no? Mencionando que en este caso sería una trisomía 21 en hombre, pero con mosaicismo. Esto ocurre en el 1 a 3% de los casos, además. Ya. Bueno, lo que vamos a ver en la clínica, en las características de las personas con trisomía 21, con síndrome de Down, es sobre todo el puente nasal, las fisuras palpebrales van a estar oblicuas, también vamos a tener que las orejas tienen una implantación más baja de lo normal, la región malar y maxilar va a ser más aplanada, van a tener el cuello corto, las manos y los pies van a ser anchos y cortos, presentan retraso mental también, vamos a ver que en algunas enfermedades el retraso incluso puede ser más severo. Eh, También puede presentar el hipotiroidismo. Todos los hombres que tengan trisomía 21 van a ser estériles, mientras que en las mujeres es diferente la situación porque 40% no ovula y 60% sí tiene hijos, dentro de los cuales 50% lamentablemente al final abortan, ¿no? Pero los hombres sí son estériles, eso es importante. Además, en el caso de lo que es el mosaicismo, estas son las características, pero en el caso del mosaicismo, este es el mosaicismo, que dije que tenían una clínica más leve. El primer dedo van a tenerlo más separado del segundo dedo. También van a tener la cara plana, van a presentar el epicanto, que es como este pliegue que está
aquí al inicio del ojo, más o menos como a la altura de la glándula lagrimal. Es un pliegue que van a presentar también. Luego también van a tener cuello corto, igualmente van a tener las orejas con implantación baja y pueden ser hipo o hipertónicos, que se refiere a su tonicidad muscular, ¿no? Hipo o hipertónicos. Y acá están imágenes que representan su facies característica, ¿no? Con la cara redondeada, el epicanto, la boca pequeña, eh, las alteraciones de la morfológica de las orejas, sobre todo, se puede ver que están mucho más bajas tienen una implantación más baja de lo normal y su cabeza pequeña, ¿no? Ya. Luego vamos a tener la trisomía 13. Este es el síndrome, se denomina síndrome de Patau. Y se va también a poder mencionar de forma parecida como lo hemos visto en la trisomía 21. Otra vez representamos que hay un cromosoma de más, entonces no tiene 46, tiene 47 cromosomas. Ponemos el sexo, en este caso sería mujer, y el cromosoma donde está la afectación, donde está el cromosoma de más, el juego donde está el cromosoma de más sería el cromosoma 13, ¿no? En el otro caso de que fuera hombre, entonces solo cambiaría con XY. Es así como se representa. Ahora, en un mosaicismo, aquí también en el síndrome de Patau vamos a encontrar mosaicismo o translocaciones en el 10%, que puede ser del el cromosoma 14 al cromosoma 13. Ya. En el caso del mosaicismo, ¿me entendiste cómo se representaba en la trisomía 21? Aquí, esta parte. Porque eso a veces ponen en los exámenes, este, qué es lo que tiene esta persona y ponen o sea, solamente escriben esta forma y tienes que mencionar qué es lo que tiene, ¿no? ¿Entendiste cómo se expresaba o lo vuelvo a repetir aquí en la trisomía 13? Sí, sí, lo podrías repetir. Ya. Ya, en el caso del mosaicismo, entonces lo que primero ponemos es la parte patológica, ¿no? O sea, como dije, el mosaicismo es que va a tener algunas células normales y otras patológicas. Entonces, lo patológico sería lo que estamos viendo acá arriba. Por ejemplo, en el caso que sea un hombre, 47 cromosomas, porque tiene uno de más, XY más 13. Y luego se pone un slash y eso representaría las células patológicas. Ahora las células normales sería simplemente poner 46 cromosomas, que es lo normal que tenemos, y su sexo, XY. Así es como se representa. Entonces, el más 3, el 47, está, mejor dicho, este primer lado de aquí está representando las células patológicas, que sí tienen la trisomía, y este de aquí es lo normal, porque en un mosaicismo están combinados, ¿no? Por eso es que tienen una expresión clínica más leve. Y el orden en el que se presenta es primero el número total de cromosomas que tiene, como se trata de una trisomía, tenemos 47 cromosomas. El sexo, luego, acá está el sexo, este es número de cromosomas, sexo, y luego dónde se encuentra la alteración. En este caso es en el cromosoma 13. Eso es lo patológico. Y las células normales, lo normal, ¿no? El número de cromosomas, que son 46, y otra vez el sexo, XY. Así se representa el mosaicismo. Igualmente está aquí, mira, si te das cuenta, también solo cambia, en este caso, o sea, cambiaría según el sexo y también cambiaría según el cromosoma, el número de cromosoma donde se encuentra la alteración. Aquí, en este caso, la trisomía 21, en el síndrome de Down, es en el cromosoma 21, pero en el síndrome de Patau es en el cromosoma 13. Ya. Luego está que las características sobre las personas con síndrome de Patau es que van a fallecer, sobre todo en las primeras semanas de vida. Se asocian, su presentación se asocia a la edad materna avanzada y con respecto a las fascias que tienen, es que presentan microcefalia o arrinecefalia, que es la ausencia de bulbos y tractos olfatorios. También tienen defectos en el cuero cabelludo, tienen microftalmia, que va a ser un desarrollo incompleto de uno o ambos ojos, como puedes ver aquí. Acá, por ejemplo, en esta imagen se ve que no ha desarrollado los ojos. También pueden presentar labio o paladar hendido. Las orejas son anormales, tienen una forma distinta. Polidactilia, que es que tienen un número anormal de dedos, o sea, tienen más de 5 dedos. Probóscide,
que es el esbozo de la nariz, ¿no? Acá podemos ver que es incompatible con la vida. Acá lo voy a... Acá está. Este es el probóscide, que lo puedes ver aquí también. Es como este esbozo que no se llegó a formar de la nariz. Es en el caso del síndrome de Patau. También tenemos defectos viscerales extensos y algunas alteraciones cardíacas. Sobre todo presentan comunicación intraventricular en el 90% de los casos. Y acá están las características. Tienen la polidactilia, la microftalmia, que es esta falta de desarrollo en los ojos, el paladar hendido, ¿no? E incluso el desarrollo incompleto de nervios ópticos, olfatorio, eso hace referencia a la arrinencefalio. Ya, ese es en el síndrome de Patau. Y por último, la trisomía 18 es el síndrome de Edwards. Eh, ya, acá está otra vez cómo se representa un síndrome de Edwards puro, ¿no? Que sería, en este caso, los 47 cromosomas. En este caso se trataría de una mujer o de un hombre, porque dice XX. De una mujer. Ujú, de una mujer y que la alteración está en el cromosoma 18. En realidad su forma pura es en el 95% de los casos. El mosaicismo, o sea, que haya combinación con células normales que no han sido afectadas, es el 5% de los casos. Ya, ahora ya viendo, bueno, ya había explicado entonces cómo se expresa el mosaicismo, ¿me puedes dictar a ver cómo lo pondrías, cómo se expresaría el mosaicismo en el caso de del síndrome de Edwards? ¿Te acuerdas? O te voy Eh, guiando. ¿Sí? o sea, Bueno, cómo se expresaría? ajá, así como lo puse aquí, en esta parte. Ahora, ¿cómo se expresaría si la alteración? Es casi lo mismo, solo que ahora la alteración está en el cromosoma 18. Ah, porque bueno, O sea, primero sería el número de cromosomas, ¿no? Como es una trisomía, serían, 47XX. ajá, bueno, ya, ajá, entonces eligió una mujer. Y luego sería el cromosoma donde está afectado, Ah, es 18. ajá, más 18. Y esto representa las células afectadas. Ahora, lo normal, ¿cuántos cromosomas tenemos normalmente? Ah, sería 46XX. Ujú, sí, Ah, ok, ok. sí. Ajá, así sería la representación del mosaicismo. Entonces, así se va haciendo con las otras también patologías, ¿no? Ya. Y bueno, en el caso del síndrome de Edwards, esta es mucho más frecuente en nacidos muertos, ya que tienen las malformaciones congénitas y su etiología en realidad es desconocida. Van a presentar un bajo peso para su edad gestacional, las orejas están displásicas, las orejas son displásicas, acá se puede ver que tienen como el pabellón auricular de formas distintas, formas diferentes a lo normal. Su boca es pequeña, eso también es importante. Ay, tienen el esternón corto. Los dedos del pie van a ser los dedos del pie también van a ser cortos. Pueden presentar cardiopatías congénitas. El onfalocele, que es cuando los órganos abdominales salen por el ombligo. Eso es el onfalocele, también puede presentarlo. Hernias o espina bífida. Ellos sí tienen un grado mucho mayor de retraso. Además, no caminan, son hipotónicos, que quiere decir es que su tonicidad muscular está disminuida. eh, y también les da una posición característica que es como una posición de rana. También tienen defectos oculares, micrognate, que es lo que vimos, pueden también tener defectos en el desarrollo de los ojos. Su tabique nasal es prominente, por lo que le dicen que tienen como una nariz de pichón. Y los puños están cerrados, suelen estar cerrados, suelen nacer con los puños cerrados y además eh, presentan una superposición entre los dedos. O sea, acá, como vemos en la imagen, vamos a ver que es así, ¿no? El tercer dedo está sobre el segundo está sobre el tercer dedo y el quinto está sobre el cuarto, ¿no? Presentan la mano en esa forma, ¿no? La superposición de los dedos es característico en el síndrome de Edwards. Acá también están otras características. La micrognatia perdón,
creo que había dicho, me había confundido con microftalmia. La micrognatia es que tienen la mandíbula mucho más pequeña. Creo que acá lo puse. Sí, la micrognatia es que tiene la mandíbula más pequeña también. Y también que su boca es pequeñita, ¿no? E incluso pueden tener piel sobrante o como más, este, piel como pellejito en la nuca. Y ya. Luego está que el 50% fallece en el primer mes. Van a fallecer por neumonía, por infecciones también, apnea o algunos efectos cardíacos que ya había mencionado. Y eso es lo más importante en cuanto a la trisomía 18. Ya, eso es lo que vimos en alteraciones numéricas somáticas, ¿no? Ahora vamos, autosómicas, perdón. Ahora vamos a ver anomalías en los cromosomas, también de forma numérica, pero en las células sexuales. Por eso que las alteraciones tienen que ver más con el desarrollo sexual, eso es lo que ahorita vamos a ver. Primero está el síndrome de Turner. En el síndrome de Turner, lo que vamos a ver es que a la persona le va a faltar uno de los cromosomas que defina básicamente el sexo, porque como sabemos, siempre la mamá va a dar el cromosoma X, ¿no? Y finalmente el papá es el que define si es hombre o mujer, porque o da el cromosoma X y es mujer, o da el cromosoma Y es hombre, ¿no? Bueno, por eso es que estas personas tienen 45 cromosomas y solamente presentan un cromosoma X. Este es el 45% de los casos, o sea, el síndrome puro es el 45% de los casos. Y se representa así nomás, 45 y X, porque eso es lo que tienen, ¿no? En el caso del mosaico, se trata, el mosaico también se puede presentar aquí, pero en el 30-40%. Entonces, ¿cómo se va a representar el mosaico? Parecido a lo que hemos visto, solo que aquí, como ya se trata de una patología sexual, estamos alterando ahora los cromosomas, en la parte donde poníamos si era hombre o mujer, ¿no? Acá estamos poniendo entonces que le falta un cromosoma. Por eso que tiene 45, primero el número de cromosomas, y en este caso solamente X, y como es mosaico, se le agrega lo que es lo normal, las células normales, 46 y XX. En el caso que fuera un hombre, tenemos 45 X y lo normal, junto con lo normal que es 46 XY. Ya, ya. Vamos a ver que también pueden presentar isocromosomas de brazo largo, que eso es cuando veamos en las alteraciones estructurales, que eso ya lo vamos a ver después, pero básicamente su denominación es con la I. Ahorita cuando pasemos después a alteraciones estructurales lo explico mejor. Pero también puede darse el síndrome de Turner por esta patología. Puede darse en forma de mosaico, de forma pura o por isocromosoma. Ya. Y las características es que sobre todo se presenta en mujeres. Acá está, otra causa también puede ser de lesiones en el 10 al 20% y van a terminar en aborto espontáneo en más del 99% de los casos. En cuanto a sus características, van a tener talla corta, el infantilismo sexual porque sus órganos sexuales no se desarrollan, también lo que es la digenesia ovárica, que quiere decir que va a haber un defecto en el desarrollo de los ovarios, la cara es de forma triangular, las orejas tienen una rotación posterior, están como hacia atrás, también en el cuello van a tener una membrana que hace mucho más grande el cuello, membrana ancha por eso, o también se le llama cuello alado, eso también es importante en el síndrome de Turner, cuello alado. El tórax es ancho y presentan linfedema en las manos y pies, o sea, van a estar hinchados manos y pies. También pueden presentar cardiopatías congénitas, sobre todo se relaciona con coartación de la aorta, eso también es característico del síndrome de Turner, la coartación de la aorta en el 20% de los casos. Son estériles y presentan amenorrea, o sea, no hay ausencia de la menstruación. No presentan retraso mental y también pueden desarrollar gonadoblastomas, que ya son tumores de ovarios, ¿no? Bueno, acá están también las características, se puede ver en las imágenes, la implantación baja de los pabellones auriculares, la coartación de la aorta, el cuello alado, el cuello largo con estas como membranas. Eh, Acá también está la falla ovárica, la digenesia gonadal, que tienen un defecto en el desarrollo, y los linfedemas, linfedema en manos y en pies. Ya.
Ahora el síndrome de Klinefelter, vamos a ver de qué presentan doble cromosoma X. O sea, en este caso vamos a presentar más bien que hay un cromosoma de más, ¿no? Entonces vamos a hablar de que el número será 47 cromosomas, esta es la forma de representarlo, 47 cromosomas X, X y Y, porque tienen un cromosoma X de más. Ya. Entonces, ellos también pueden presentar la enfermedad con mosaicismo, o sea, que algunas células estén normales o no hayan adquirido la alteración. Eh, y ya. Vamos a ponerlo acá otra vez. En este caso, igualmente sería 47 XXY y lo normal que sería 46 XY. ¿Por qué? Porque esto se presenta en hombres, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que se puede representar el mosaicismo en el caso del síndrome de Klinefelter. Lo que vamos a ver como características es que presentan hipogonadismo masculino. También va a haber mayor longitud entre la planta del pie y el hueso, los huesos púbicos son personas más altas. Tienen una reducción en cuanto al vello facial y también el vello corporal. Presentan ginecomastia, acá se puede ver ginecomastia, ¿no? También atrofia testicular, sus brazos y sus piernas son largas, por eso también son de talla alta. Y hay una disminución en cuanto a las hormonas, disminución de la testosterona y aumento de las hormonas que normalmente están en las mujeres, que son la folícula estimulante, la luteinizante y el estradiol. Van a ser estériles y además presentan cuerpos de Barr, que esto de aquí es importante porque los cuerpos de Barr solamente se deberían presentar en las mujeres. Lo que ocurre es que como están teniendo un cromosoma X de más, van a presentar cuerpos de Barr. Ahorita, para explicar los cuerpos de Barr, mejor dicho, acá está. Esta es la fórmula para poder entenderlo, ¿no? El número de cuerpos de Barr va a ser igual al número total de cromosomas X menos uno. Como en el caso de las mujeres, tienen dos cromosomas X, 2 menos uno van a presentar un cuerpo de Barr, ¿no? Por eso acá está. En las mujeres esto es lo que vamos a ver, un cuerpo de Barr. En cambio, como los hombres normalmente tienen un cromosoma X, eh, no tendrían por qué presentar los corpúsculos de Barr. Entonces, es por eso que en el caso de los hombres con síndrome de Klinefelter, al tener un cromosoma X de más, sí van a presentar corpúsculos de Barr. También pueden presentar hialinización en los túbulos seminíferos, ¿no? Em, Asimismo, hay otras características como el retardo mental, la dismorfia facial, esta es la facies que tienen dismorfia facial. También pueden tener fertilidad, pero raramente en el caso sobre todo en el caso del mosaicismo. Y en la histología, lo que comenté de la hialinización, que va a provocar que justamente con esta hialinización no va a permitir que la espermatogénesis sea eficiente. Y ya, y acá están las otras características, la ginecomastia, problemas en el aprendizaje y ya. Bueno, ahora sí, ya terminando con las alteraciones numéricas, hablaremos de las alteraciones genómicas o estructurales. O sea, ya no hay más cromosomas o hay menos cromosomas de lo normal, sino que hay un cambio en lo que conforma el cromosoma, ¿no? En el ADN. Entonces, las alteraciones genómicas estructurales o mejor dicho, alteraciones cromosómicas estructurales son los cambios que se producen por la ruptura en alguna parte del cromosoma, seguida de su pérdida o su reordenamiento, por lo que se pueden originar de lesiones, duplicaciones, inversiones, y se da lugar a enfermedades mendelianas que pueden ser complejas o se puede tratar de polimorfismos. La patogénesis puede verse a la dosis génica, ¿ya? La dosis génica es que la alteración en la cantidad de copias de un gen que puede provocar un efecto de dosis, por ejemplo, esto puede pasar en las duplicaciones, ¿no? Que haya la sobreexpresión de un producto génico que afecte los procesos son normales, eso puede pasar en la dosis génica, puede darse también la interrupción génica, sobre todo en el caso de que haya una ruptura de un gen y que sea que ya no esté normalmente, entonces, por ejemplo, en las lesiones puede haber que se interrumpa la secuencia de transcripcional para, por ejemplo, que impida la producción de alguna proteína, ¿no? Que se necesitaba de tal forma el cromosoma con esa información, entonces si se interrumpe o si se quita una parte ya no se va a producir
la proteína que se necesitaba o no va a poder cumplir su función. También puede ser por la fusión de genes, que eso puede pasar cuando hay translocaciones, cuando hay inversiones. Acá estamos viendo translocaciones, se están fusionando los genes. Entonces, eso da lugar sobre todo a generación de proteínas aberrantes que tengan nuevas funciones, que no sea lo que necesitamos, ¿no? Que sea patológico. Efectos posicionales, el reordenamiento también tiene que ver, y la manifestación de mutaciones recesivas, que sobre todo se relaciona con deleciones, ¿no? Entonces, estas son las alteraciones estructurales. Puede tratarse primero, por ejemplo, aquí tenemos la duplicación. El, para la nomenclatura o el símbolo que se utiliza, mejor dicho, para poder representarlo, va a ser el DUP. Así se va a llamar, ¿no? Duplicación DUP. En este caso, por ejemplo, es duplicación en el cromosoma 1, ¿no? De esta forma se expresaría. Luego tenemos la inversión, que va a ser resultado de, eh, de dos roturas en un cromosoma seguido de su reinserción. O sea, acá hubo una rotura, y luego se cambian de lugar entre ambos cromosomas, ¿no? En orden invertido. Ahora, la deleción puede ser terminal cuando se trata de un segmento que está justo en una parte, no, la deleción, perdón, la inversión, esto es la parte de deleción. La inversión puede ser pericéntrica o paracéntrica. Cuando es pericéntrica va a ocurrir cerca al centrómero, y cuando es paracéntrica no va a afectar al centrómero. Como puedes ver aquí, no afecta al centrómero, y aquí sí la inversión está afectando la parte del centrómero. Entonces, dependiendo de eso, también se puede clasificar la inversión. Y en este caso, el símbolo va a ser IMP, ¿no? En el caso de la deleción, el símbolo es DEL. Esto, por ejemplo, se puede ver en patologías como la fibrosis quística, y aquí lo que va a ocurrir es que hay una ruptura en el cromosoma y se pierde este material genético, por ejemplo, en la fibrosis quística. Eh, la deleción puede ser terminal o puede ser intersticial, como ya se puede deducir por su nombre. Terminal será pues en un extremo del cromosoma, e intersticial será la pérdida de material, pero ya más en cualquier parte del brazo, ¿no? Que no está tan cerca al extremo. Y bueno, eso pasa en la deleción. Y por último, también está en la translocación. La translocación va a ser el intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos, ¿no? Además que o sea, no homólogos, lo que quiere decir es que aquí va a ser de diferente cromosoma, de un cromosoma a otro, porque por eso están de diferente color, ¿no? En cambio, esta inversión se dio en un mismo par de cromosomas. Por ejemplo, este era el par 23 justo, perdón. Ese era el par 18, y entre ese mismo par se dio la inversión. En cambio, aquí la translocación es entre cromosomas no homólogos. O sea, esta sería la translocación de uno de los 18 y uno 19, por así decirlo, ¿no? Esa es la diferencia entre inversión y translocación. Entonces, en el caso de la translocación, esto también ya lo hemos estado viendo en las patologías anteriores, por eso es bastante frecuente. Podemos verlo, lo hemos visto en el síndrome de Patau, por ejemplo, también se puede presentar en el síndrome de Down en algunos casos, y se va a desplazar entonces un segmento del cromosoma a un nuevo lugar. Aquí no hay ganancia ni pérdida de la información genética, pero sí hay la reordenación del material genético, que le va a dar al final otra función, o va a alterar su función, mejor dicho, ¿no? En el caso de la translocación, podemos encontrar la translocación recíproca cuando se rompen en las partes distales, ¿no? Cuando se rompen en las partes distales y queda más o menos como equitativo. Y las robertsonianas, que se da cuando se rompen en partes más cortas, ¿no? Y quedan en partes que no se ven equitativas, como se puede ver, ¿no? Ya. Y también están los isocromosomas, que ya había mencionado un poco. En este caso se pierde uno de los brazos y se generan, por ejemplo, se junta con otro brazo de otro cromosoma. Acá serían dos brazos P, y acá se han juntado dos brazos Q, ¿no? Esos son los isocromosomas. Y en el caso de los anillos, también tenemos aquí la formación de anillos cromosomales, que se van a representar por la R. También es cuando el cromosoma puede juntarse así como en forma de anillo, y también hay algunos fragmentos que se pierden al final. Ya. Y ahora vamos a ver ya trastornos mendelianos. Ya hemos acabado con con todo lo que es estructural y
y numéricas, alteraciones numéricas y estructurales, y ahora vamos a ver trastornos mendelianos. Primero tenemos que entender que estos se basan en la herencia mendeliana, la herencia clásica mendeliana, causada por la transmisión de un solo gen mutado, o sea que son enfermedades monogénicas, y que se van a clasificar según el patrón que tengan de herencia, ¿no? Tenemos el autosómico dominante, el autosómico recesivo y las ligadas al sexo. El autosómico dominante es cuando va a afectar a ambos sexos por igual, ya que el gen se va a encontrar en un autosomo. Además, primero vamos a ver este, ¿no? Autosómico dominante. Solamente se necesita una copia del alelo mutado para que la característica se exprese. Esto quiere decir que en heterocigotos, que representan así, ¿no? Este sería el mutado y este es el normal, el sano. Solamente se necesita que una copia del alelo esté mutado para que se exprese. O sea, no necesita que ambos alelos sean dominantes y tengan la enfermedad, posean la mutación, sino que con uno basta para que se exprese la enfermedad. Eso es lo que pasa en la herencia autosómica dominante. Ahora, además, tenemos que también comprender, por lo tanto, que se puede expresar en homocigotos si es que ambos alelos están mutados o en heterocigotos, ¿no? Porque con uno basta. Luego está que ambos sexos pueden transmitir la enfermedad, como ya había dicho, se va a manifestar en todas las generaciones, no tiene saltos generacionales, o sea, va a seguir en todas las generaciones. Y en padres o madres heterocigotos, o sea, que tengan esta presentación, ¿no? En cuanto a la enfermedad, van a presentar esta probabilidad. Primero que todo, como pueden ver acá, eso es lo que se utiliza con el cuadro de Punnett. Creo que esto se ve en biología, si no me equivoco, cuando se ve herencia mendeliana, se puede ver cuál es la probabilidad eh, con respecto a en la herencia de las alteraciones genéticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de padres o madres heterocigoto, 50% de los hijos pueden ser afectados, porque si hacemos el cruce, o sea, si acá ponemos, acá voy a poner, por ejemplo, D y D, y la madre que sí está sana, ¿no? Este es el padre sí está enfermo en este caso. Entonces, si hacemos el cruce, vamos a ver que van a salir solamente 50%, solamente dos de los cuatro, por eso 50% van a estar afectados y el otro 50% son sanos, ¿no? Por eso dice que de un padre o madre heterocigoto, 50% tiene la probabilidad de nacer con la enfermedad. Luego además tiene una expresividad variable porque los síntomas pueden variar en intensidad entre las personas afectadas y también tiene una penetrancia incompleta porque algunas personas que tienen el alelo mutado pueden no manifestar la enfermedad en todos los casos. O sea, de forma ya en casos extraños, ¿no? Y las enfermedades que vamos a ver en la herencia autosómica dominante pueden ser el síndrome de Marfan, la osteogénesis imperfecta, la neurofibromatosis, braquidactilia, la esclerosis tuberosa, la hipercolesterolemia familiar también. La primera que creo que esta es la única que sí, la única que vamos a ver de ejemplo es la neurofibromatosis, o también llamada enfermedad de von Recklinghausen, que puede dividirse o hay de dos tipos. Hay la enfermedad de neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2. En la primera va a estar afectado el cromosoma 17 en el brazo Q específicamente, y la segunda el cromosoma 22. En el caso de la primera, esta es la más frecuente. En realidad, vamos a ver que se va a observar lo que es manchas, manchas café, que son denominadas como café con leche, porque son como café clarito en la piel, de al menos 1 centímetro, ¿no? Es lo que vemos aquí en el niño, estas manchas café con leche. Luego también tienen nódulos, pueden presentar neurofibromas que aparecen hasta la adolescencia, hasta la adultez. Los neurofibromas son parecidos a estos de aquí como nódulos, ¿no? Como nódulos humosos, también pueden presentar macrocefalia, que su cabeza tenga un tamaño más grande, ¿no? Pueden presentar leve retraso en el desarrollo y también algo importante, acá están las manchas café, algo importante son estos que son los nódulos de Lisch, que son como tumores benignos que se pueden representar como manchitas en el iris, ¿no? Que son indoloros y presentan
solamente le dan este pigmento al iris característico en el caso de la neurofibromatosis tipo 1. También está que pueden presentar epilepsia, tumores del sistema nervioso central y escoliosis en algunos casos. Ese es en el tipo 1 y en el tipo 2 por la afectación del cromosoma 22 tiene una incidencia menor. Eh, en este caso, las manchas café y también los neurofibromas, como vemos acá, son menos frecuentes en realidad, pero lo que sí es frecuente en este caso son los schwannomas vestibulares. Estos son tumores benignos que se forman en las células del sistema nervioso. Asimismo, también se puede presentar neuromas del nervio acústico, también se pueden presentar tumores en el nervio, específicamente en el par craneal 8, que también puede verse en la neurofibromatosis tipo 2. ¿Ya? Y luego está la herencia autosómica recesiva. En este caso, solamente se van a afectar homocigotos, o sea, como dice, recesiva, las personas afectadas van a ser los que tengan esta presentación. Dos alelos mutados así, ¿no? Recesivos. Entonces solamente afecta homocigotos. Eh, en esta parte además se afecta a ambos sexos por igual también y los heterocigotos son portadores, pero no tienen síntomas. Eso es importante. Acá está. Padres portadores con fenotipo normal, no presentan síntomas. Los padres incluso de un afectado también pueden ser portadores sanos y si ambos progenitores son portadores, como en este caso, ambos son portadores. Ambos son portadores, pero no expresan la enfermedad. Cuando tienen así es porque ambos son portadores, pero no expresan la enfermedad. Ahí va a haber un 25% de probabilidad de que el hijo herede la enfermedad. Acá está, igualmente se hace el cruce, 25% puede estar afectado, un 50% puede ser portador también como sus padres y otro 25% sí puede ser sano completamente. Puede alterar también proteínas enzimáticas, se puede asociar a algunos grupos étnicos y las enfermedades en las que vamos a encontrar herencia autosómica recesiva puede ser en la fibrosis quística, en la anemia de células falciformes, que sobre todo se ve en africanos, la fibrosis quística en caucásicos, en albinismo, talasemia, em, y la enfermedad de Tay-Sachs, algunas enfermedades un poco más raras. Pero de las que vamos a hablar son las principales, que es el albinismo y la anemia de drepanocítica o la anemia de células falciformes. El albinismo es la deficiencia de enzima tirosinasa para poder sintetizar la melanina, ¿no? Que le da el pigmento a la piel, al pelo, al iris y también al fondo ocular. Por eso es importante. Esta es una enfermedad bastante conocida por la deficiencia de esta enzima. Entonces, vamos a ver que hay cuatro tipos. El tipo uno tiene de aquí el 1A, que es el más importante, en el que la tirosinasa es negativo, o sea, no se detecta en la sangre a la enzima, ¿no? No tiene actividad y no hay presencia de tirosinasa, como se puede inferir, pero vamos a ver que en algunos tipos de albinismo sí pueden presentar un poco de tirosinasa, pero en cantidades reducidas. En este caso, en el tipo uno no presenta tirosinasa. Entonces, aquí va a haber una incapacidad completa para poder sintetizar la melanina y esta es la forma más severa. El tipo uno es la forma más severa. Luego está el tipo 2 en la que la tirosinasa sí es positiva. Acá está. En el tipo 2, perdón, la tirosinasa es positiva, pero va a tener actividad reducida. Por eso, en realidad, esta es la forma más frecuente del albinismo generalizado, en los que la enfermedad sí se presenta, pero tienen un poco de tirosinasa, ¿no? Aquí la mutación es en el gen P, perdón, en el gen P, en el cromosoma 15 y en el brazo Q. El tipo 3 tiene ascendencia africana y lo que vamos a ver es que aquí hay alteraciones en plaquetas, también pueden tener problemas pulmonares, cardíacos, inflamatorios. Y este se le llama albinismo. Ay, creo que me desconecté. Ay, a ver, voy a presentar por aquí.
¿Ya puedes ver la pantalla? Sí, sí, sí puedo verla. Ah, ya. Ya ver. Bueno, acá entonces seguimos. Lo que tenemos aquí es luego, el tipo 3 estaba explicando que es descendencia africana, también se le llama albinismo rojizo o marrón. Y el tipo 4 ya es la forma más leve. Y el otro ejemplo de herencia autosómica recesiva es la anemia de drepanocítica o de células falciformes. Esta va a ser por una mutación en la que se intercambia. En la formación de hemoglobina se intercambia la valina por el ácido glutámico, específicamente en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina. Por eso los glóbulos rojos tienen una forma distinta, que es como unos, como, yo los veo como unos platos, como aplanados, pero acá se dice que son como en forma de balsa, porque en esta mutación al final terminan disminuyendo la tensión de oxígeno y por eso adoptan esta forma, ¿no? Em, Puede estar causado por obstrucción vascular, también se relaciona a hipoxia y puede, en casos más graves, llevar a una crisis de paranocítica que es dolorosa, generando infartos también en el hígado, en el vaso, en los riñones, en los pulmones. Y además, se puede relacionar con neumonía y esplenomegalia, y bueno, la anemia como tal, ¿no? Ya. Y acá están los trastornos de herencia ligada al sexo. Estos casi siempre se relacionan con anomalías del cromosoma X, que también son de herencia recesiva, pero el riesgo es distinto según el sexo. En el caso de la mujer, el gen anormal, obviamente, de un cromosoma X va a ser contrarrestado porque como tienen dos cromosomas X, uno puede estar afectado, pero el otro puede ser de alelo normal, entonces al final puede o no tener la enfermedad o solamente ser portadora. Por eso es que pueden ser homocigotas o heterocigotas. Y su expresión sí puede ser recesiva o dominante. Pero en el caso de los varones, como solamente tienen un gen anormal y es ahí donde, en el cromosoma X, donde suelen presentarse estas mutaciones, en el caso de la herencia ligada al sexo, no va a ser contrarrestado, por lo que siempre van a presentar la enfermedad. El fenotipo es completo, o sea, no es que pueden ser portadores y no presentar la enfermedad. Y va a haber una ausencia de herencia de hombres a hijos varones, ¿no? Más bien sí va a haber de madres portadoras. Los hombres no afectados no van a transmitir la enfermedad y todas las hijas de un hombre afectado pueden transmitir la enfermedad. Este tipo de herencia lo vamos a ver en enfermedades como la hemofilia, en la osteomalacia y en la distrofia de Duchenne. Y bueno, esta es la herencia multifactorial, que es la última, que determina las características fisiológicas. Ya esta es una herencia que se debe a factores tanto genéticos como también a factores ambientales. Por eso se dice que se trata de la interacción entre genes y el ambiente. Y por eso es un fenotipo más difícil de predecir. En realidad son enfermedades normales, o mejor dicho, no normales, sino enfermedades recurrentes que tienen muchas causas, ¿no? Y que no se explica casi siempre incluso la causa específica. Em, por eso incluso se dice que los padres de un niño que posea una enfermedad poligénica o de herencia multifactorial pueden ser normales. Por eso no se explica, debido a que pueden ser factores ambientales o genéticos, no se explica bien la causa. Para eso se necesitan estudios familiares, estudios de concordancia con gemelos, en caso de gemelos, o estudios de hijos adoptados. Y el riesgo de recurrencia en los familiares en primer grado, los familiares de primer grado, va a ser de 2 al 7%. En el caso de embarazos, cuando ya hubo un caso, si el hijo está afectado, si hay un hijo afectado, o que haya un hijo afectado, va a ser del 7%, o si sus dos hijos están afectados, va a ser del 9%. Los ejemplos son enfermedades recurrentes o enfermedades comunes, ¿no? Como la diabetes, la hipertensión arterial, depresión, algunas cardiopatías, cáncer y la coronariopatía isquémica también. Ya. Y los trastornos de forma variable de transmisión son estos. Bueno, estos ya son trastornos específicos, como malformaciones que pueden ser hereditarias, y la etiología son, por eso, trastornos multifactoriales, genes mutantes y aberraciones cromosómicas. Acá podemos encontrar el labio leporino, defectos cardíacos congénitos, la estenosis pilórica, la anencefalia, la espina bífida y también la luxación congénita de la cadera, que es lo que vemos aquí. Ay, creo que no puedes ver mi mouse, pero así se puede. Ya, en esta parte de aquí, ¿no? Es lo que vemos. El paladar hendido, el labio leporino ya son trastornos de forma variable de transmisión, que más lo vamos a ver en la segunda parte de ahorita de la teoría.
Pero por último quería explicar el proceso de la amniocentesis y también está un cuadro para poder diferenciar la herencia autosómica recesiva y la herencia autosómica dominante. Pero sobre todo la amniocentesis. Ya para terminar con esta parte, bueno, la amniocentesis se trata de un proceso médico, un procedimiento médico, en el que se va a extraer una pequeña cantidad de líquido amniótico, que es el líquido que va a rodear al feto en el útero, ¿no? Pero este líquido contiene muchas células fetales y sustancias que van a poder proporcionarnos información sobre la salud del bebé. Acá se recalca la importancia, sobre todo, de realizarse la amniocentesis si es que se sospechara de alguna alteración genética, porque con esta extracción de líquido amniótico se puede observar la citología, o sea, por ejemplo, las células que presenta, las diferencias sexuales, se pueden hacer estudios bioquímicos, enzimáticos, y también se puede hacer sobre todo los análisis cromosómicos para poder ya identificar o para hacer una prevención si es que hubiera alguna patología de origen genético, ¿no? Cromosómico, las alteraciones que hemos estado viendo. Y ya, hasta aquí es toda la primera parte. La otra ya es mucho más rápido. Quería saber si tienes, vamos a hacer un descanso porque ya es un poco largo la clase. ¿Tienes alguna pregunta del PPT o de cómo las nomenclaturas que estuve explicando? Sí, todo me quedó claro. Ya, entonces en 5 minutos volvemos para terminar ya con la clase.
Ya, ahora vamos a seguir con la otra parte, que es la patología pediátrica del desarrollo. Y que vamos a hablar también de algunas anomalías, bueno, otras más, ¿no? Relacionadas, pero a otros defectos, sobre todo, eh, aquí lo que vamos a ver es en el momento del nacimiento, que pueden o no incluir una base genética. Por eso es que se habla de forma separada. Ya, a ver, vamos a tener entonces a las anomalías congénitas, que son defectos estructurales presentes en el momento del nacimiento, implicando o excluyendo una base genética de estos defectos al nacer, ¿no? Que incluso pueden manifestarse años más tarde. Y hay diferentes conceptos que hay que tener en cuenta. Primero están las malformaciones. Al último, cuando termine de definir, es sobre todo en el que se puede diferenciar mejor. A ver, ya. Las malformaciones primero. Las malformaciones van a ser errores primarios que suceden en la morfogénesis y que tienen un desarrollo intrínseco que ya es anómalo, ¿no? Por lo que pueden ser multifactoriales, o sea, pueden deberse, como habíamos dicho, multifactorial significa que puede deberse a un defecto cromosómico o también a lo que eran factores ambientales. Y que puede tener varios patrones, puede comprometer un solo sistema, por ejemplo, pudiendo causar anencefalia, polidactilia, que es que tenga dedos, más de 5 dedos, paladar hendido o el labio leporino, ¿no? Son estos errores primarios en la morfogénesis por un defecto en el desarrollo intrínseco. Ahora, las deformaciones, en cambio, son alteraciones intrínsecas que van a suceder luego de la vida fetal, o sea, en la etapa posterior a la vida fetal, por lo que son causados por factores biomecánicos. Un ratito, por favor. Ya. Ya, entonces continuando en las deformaciones, esto ocurre en la etapa posterior a la vida fetal y es resultado de factores biomecánicos. Por ejemplo, puede ser constricciones uterinas que sobre todo suelen suceder en la semana 35 a 38 de gestación. Y las presentaciones anómalas de estas deformaciones pueden ser en la cara, en la frente, en las nalgas o en los hombros. Un ejemplo es el pie sambo, que son como los pies están deformados así como en forma de C, que también puede ser parte incluso de patologías o de una secuencia de patologías. Pero en este caso lo vemos como una deformación en la etapa posterior a la edad fetal. Y los factores maternos que pueden estar relacionados al origen de deformaciones es que se trate de una primera gestación, de que sea un útero pequeño o un útero mal formado o por presencia de leiomiomas, que son tumores en el músculo liso uterino. Y también se puede hablar de factores placentarios o fetales relacionados como el oligohidramnios, los fetos múltiples o alteraciones en la misma presentación fetal. Y esas son deformaciones. Luego tenemos los desgarros o disrupciones. Estas son alteraciones extrínsecas en la morfogénesis, ¿no? Parece parecido a las deformaciones, pero estos más bien son resultado de la destrucción, o sea, son resultado de una destrucción secundaria en un órgano o una región del cuerpo. Por ejemplo, se puede deber a bandas o bridas amnióticas. Por ejemplo, bandas que como que estrangulan las extremidades puede causar este tipo de disrupciones en la morfogénesis. Lo que quiere decir es de que la morfogénesis estaba sucediendo de forma normal o de forma natural, correctamente, pero hubo una alteración extrínseca que hizo que se vuelva patológico, ¿no? Por eso es que se dice que no son hereditarias. Y ya luego finalmente están las secuencias, que son múltiples anomalías, pero de una sola aberración localizada. O sea, es el resultado de efectos sobre la organogénesis, pero a partir de una aberración. O sea, de una aberración ocurren múltiples anomalías. Lo que vamos a ver aquí en las secuencias es el ejemplo más común, es el oligohidramnios de Potter, que se trata de una afectación cuando hay poca cantidad de líquido amniótico en el embarazo. Por eso puede provocar agenesia renal fetal, puede generar rotura de lamnios y produce un fenotipo clásico en el lactante,
que presenta cara aplanada, presenta anomalías posicionales en las manos y pies. También puede incluir el pie equinóvaro o pie sambo, que vimos que es así como en forma de C, ambos pies están como que convergen. Y también las caderas están dislocadas y hay compromiso de la pared torácica y pulmonar. O sea, el pie sambo puede ser una deformación, pero también puede ser parte de una secuencia. Cuando se relaciona el oligodendrático. Ya. Y otros conceptos también con las anomalías genéticas son un síndrome de malformación que se puede definir como muchas malformaciones relacionadas a un factor etiológico único. La genesia, que es cuando hay la ausencia completa de un órgano. Y la atresia es cuando hay una falta de abertura en una víscera que debe ser hueca o en algún conducto. Eso, un ejemplo característico puede ser la atresia esofágica. Y también está la aplasia o la hipoplasia, que es un desarrollo incompleto. O sea, en la genesia no, el órgano no se desarrolló, o sea, por ejemplo, no hay pulmones, pero en la aplasia es que los pulmones están medianamente desarrollados, no terminaron de desarrollarse. Por eso acá dice, el órgano está presente, pero no desarrollado como ya maduro, por así decirlo, ¿no? Esa es la diferencia de genesia y aplasia o hipoplasia. Bueno, hay un periodo crítico dentro de la gestación que también es el periodo de la organogénesis. Por eso es que aquí se habla del periodo crítico porque es aquí, en esta etapa, donde pueden ocurrir las malformaciones, ¿no? Las anomalías congénitas. Este es específicamente en la cuarta o la quinta semana. Ese es el periodo crítico, que es justo el periodo de organogénesis. Y las causas de malformaciones congénitas van a ser estas, pueden ser genéticas, y hemos visto algunas, aberraciones cromosómicas, alteraciones estructurales, numéricas, herencia mendeliana, que es lo que hemos visto, autosómico, recesivo. Ambientales pueden ser infecciones, pueden ser enfermedades maternas, fármacos o sustancias químicas, y también la radiación. Y asimismo puede ser de origen multifactorial o de origen desconocido, ¿no? Ya. La patogénesis de las malformaciones se divide en dos. Un momento es con respecto a la agresión prenatal. Primero tenemos el periodo embrionario, que es a las 8 semanas. Luego es el momento de agresión prenatal. Primero el periodo embrionario, que es a las 8 semanas. El periodo embrionario temprano, que es en las primeras 2 semanas, donde hay muerte o puede haber muerte o aborto puede haber muerte, aborto, o si no también el embrión se recupera sin defectos en el desarrollo porque todavía está en un periodo embrionario temprano, que se puede definir como entre la tercera y la octava semana, o como ya hemos estado mencionando, la cuarta y la quinta, que es la etapa de la organogénesis. Y también está el periodo fetal, que ya de aquí, a partir de aquí hasta el nacimiento, se da todo el crecimiento y maduración de los órganos. Por eso es que en este periodo puede darse retraso en el crecimiento o lesión de órganos ya formados, ¿no? Pero este es el más importante. Entre la cuarta y la quinta semana, con la organogénesis, es donde puede haber donde puede relacionarse más la patogénesis de las malformaciones. Luego también están los genes reguladores de la morfogénesis que pueden ser blanco incluso de algunos teratógenos. O sea, aquí vamos a hablar, por ejemplo, de medicamentos. Por ejemplo, está la embriopatía por ácido valproico. El ácido valproico es un antiepiléptico que está contraindicado en mujeres embarazadas porque puede generar defectos en las vértebras o puede generar defectos en las estructuras craneofaciales también. Otro fármaco también es el ácido retinoico que se utiliza como tratamiento para el acné. Ese también puede generar o ser relacionado con defectos en el sistema nervioso central o también en el corazón y en la cara. En la cara se ha relacionado con casos de labio leporino y paladar hendido. Y bueno, acá también se habla de los genes HOX que regulan la transcripción de otros genes diferentes, que están relacionados con la morfogénesis. Ya. Luego tenemos ya como tal las anomalías congénitas. Vamos a hablar primero de la estenosis pilórica, que es una afectación por el engrosamiento del músculo del píloro que impide la evacuación del contenido del estómago al intestino delgado. Este trastorno es mucho más común en los niños que en las niñas y afecta, acá está por eso la incidencia es 4 veces más en niños que en mujeres, ¿no? Y rara vez se presenta en pacientes mayores de 6 meses, pero más común en los niños.
por lo que se dice que afecta a bebés de 2 a 8 semanas de vida. Y incluso es el segundo problema más común que va a requerir intervención quirúrgica en los recién nacidos. Los síntomas que podemos encontrar en la estenosis pilórica va a ser los vómitos, diarrea, deshidratación, eructos y también la incapacidad para aumentar el peso. Además, se dice que es un rasgo hereditario multifactorial, por lo que los factores pueden ser tanto genéticos como ambientales, y eso es lo importante en cuanto a la estenosis pilórica. Luego está los trastornos de la prematuridad. Bueno, la prematuridad se va a definir como una edad gestacional que es inferior a 37 semanas. O sea, todos los trastornos que hayan ocurrido antes de las 37 semanas de embarazo, ¿no? Y es la segunda causa de muerte más frecuente en la mortalidad neonatal. Los factores de riesgo relacionados con el origen de trastornos de la prematuridad pueden ser la rotura prematura de las membranas placentarias en un 3%, las infecciones intrauterinas, las malformaciones uterinas, cervicales o placentarias, la gestación múltiple y la enfermedad de membrana hialina, que justo es la que vamos a mencionar, que también se relaciona al síndrome de dificultad respiratoria neonatal, la enterocolitis necrotizante, la sepsis y la hemorragia intraventricular. Y aquí también podemos hablar del crecimiento fetal retrasado, que es cuando los lactantes pesan menos de 2.500 miligramos y nacen a término con un crecimiento defectuoso. Esto se puede detectar en ecografías. Donde, bueno, lo que vamos a encontrar en la ecografía va a ser un diámetro, estas son ya características radiológicas, ¿no? O características ecográficas que se pueden detectar para poder definir el crecimiento fetal retrasado. Puede ser la longitud del fémur, el cociente entre el perímetro cefálico y abdominal o el volumen intrauterino fetal. Ya. Y bueno, estos son los factores que vamos a tener, tanto fetales, placentarios y maternos, en el crecimiento fetal retrasado. Los factores que condicionan este crecimiento en fetales pueden ser trastornos cromosómicos, 17%. Acá están algunas triploidías, trisomías, pueden ser de lesiones y translocaciones, puede deberse también a malformaciones congénitas en el 66% y a infecciones congénitas como el TORCH, que es en realidad un conjunto de infecciones, que es el toxoplasma, la rubiola, el citomegalovirus y el herpes simple, ¿no? Y la O es de otras infecciones, pero eso es lo que significa TORCH y también sífilis. Y este se relaciona a un crecimiento fetal retrasado, pero proporcionado cuando se debe a factores fetales. Luego, en los factores placentarios pueden ser alteraciones en vasculares, puede ser el desprendimiento de la placenta, puede ser infarto placentario, infecciones en la placenta, lo que sí genera un crecimiento fetal retrasado, pero de tipo asimétrico, porque sí se mantiene en conservación el encéfalo. Eso sí es lo que se preserva. Y también puede haber mosaicismo limitado a la placenta. Entonces lo que vamos a ver que solamente la patología se va a ver ligada a la placenta, no al bebé, ¿no? Pero eso es lo que vamos a ver de este lado. Y luego están los factores maternos, que puede ser la hipertensión, la preeclampsia también es común, el abuso de teratógenos como alcohol, narcóticos y el tabaquismo. Y algunos enfermedades hereditarias con respecto a la coagulación, el factor 5 de Leiden, por ejemplo. Este es el mosaicismo que estaba mencionando. Este puede ser generalizado cuando tanto el embrión como la placenta tienen, en este caso están hablando de una trisomía, ¿no? O puede ser solamente limitado a la placenta o solamente limitado al embrión. Y así se puede de distinta forma afectar el crecimiento fetal, ¿no? Bien. Y ya este es el síndrome, otro trastorno de la prematuridad es, por ejemplo, el síndrome de aspiración de líquido amniótico y el meconio. En realidad la aspiración de líquido amniótico es un proceso normal, pero ya una aspiración masiva sí puede verse como un síndrome en recién nacidos post término. Macroscópicamente se va a poder observar como un pulmón expandido y firme y microscópicamente las células escamosas van a encontrarse dentro de los conductos alveolares o en sí del tejido alveolar, ¿no? Em, en este caso, debido a la aspiración, ¿no? Del líquido amniótico o del meconio, que es la primera deposición que hace el bebé,
puede aspirarlo y por eso es que puede encontrarse esta patología también. En este caso, la fisiopatología es que al aspirar el meconio se genera este síndrome de aspiración que luego llega a las membranas hialinas y puede generar un fluido inflamatorio, ¿no? Por la infección, con edema y también hipertensión pulmonar. Eso es en cuanto a la fisiopatología. Lo normal es que hay un pequeño número de células escamosas, porque como dije, pueden absorber un poco de líquido amniótico, pero esto tiene que presentarse después de 34 o 36 semanas, ¿no? Entonces, eso es la diferencia cuando se trata del síndrome de aspiración con respecto a lo normal. Luego también está el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, que ya lo estuve mencionando. Esa es la enfermedad también llamada enfermedad de membranas hialinas. En la patogenia se comenta que es una enfermedad del lactante prematuro, justamente como estamos viendo, y que afecta al 15 al 20% de los niños nacidos entre la semana 32 y 36 de gestación. Van a influir algunos factores, como por ejemplo que la madre tenga diabetes, la cesárea antes del inicio del trabajo de parto o también la asfixia prenatal. Y hay más riesgo en el sexo masculino. Se debe a que en estos bebés va a haber una incapacidad para poder sintetizar el surfactante, que es lo que le permite dar la distensión a los alvéolos. Por eso es que si no tienen el surfactante, los alvéolos pueden colapsar y ya finalmente tienen este síndrome de insuficiencia respiratoria, ¿no? Específicamente, el surfactante es sintetizado por los neumocitos tipo 2, por eso es que el defecto se encuentra en estas células. Y el tratamiento que se utiliza son los corticoides. La fisiopatología acá está el menos surfactante, aumento de la tensión en la superficie alveolar, lo que genera telectasias y menos capacidad para respirar. Por eso hay hipoxemia y retención del dióxido de carbono, lleva a vasoconstricción pulmonar y finalmente lesión endotelial y lesión epitelial que termina generando una fuga del plasma a los alvéolos. Y lo que ya hemos estado viendo en otras clases, la generación de fibrina y de células necróticas que generan estas membranas hialinas, reemplazando el tejido alveolar. En la clínica vamos a ver que presentan una respiración mucho más laboriosa, que incluso pueden presentar ronquidos, el síndrome de insuficiencia como tal, y se utiliza el tratamiento de apoyo junto a la ventilación. Se le puede dar también aerosoles o surfactantes, surfactante en aerosol o surfactantes recombinantes, que sí pueden apoyar en casos leves, más o menos al tercer al cuarto día pueden recuperar la respiración. Además, las complicaciones de este síndrome van a ser la hemorragia por hipoxemia, la insuficiencia cardíaca asociada secundaria, pero con conducto arterioso persistente y la enterocolitis necrotizante. Va a tener un mejor pronóstico si es que nace con más peso y también que tiene mayor edad gestacional. Y en la morfología, los pulmones se van a ver de un tamaño normal, pero van a tener más peso y menos aire, ¿no? Y tienen un color púrpura moteado. Moteado. Lo que es importante es la microscopía, porque lo que vamos a ver en el tejido es que los alvéolos están colapsados, ni siquiera se puede distinguir aquí, por ejemplo, la forma normal. Las membranas alveolares van a tener fibrinógeno y fibrinas, por lo que vimos de que las células o la lesión endotelial finalmente provoca necrosis, y también va a haber una congestión vascular intensa, ¿no? La muerte, si es que se da en las primeras horas de vida, puede generar o puede dejar residuos necrosados en los bronquiolos terminales y también en los alvéolos, pero si se da luego de varios días, puede dejar células alveolares que trataron de reconstituir el epitelio con células de revestimiento y fibrosis intersticial de reparación, ¿no? Que habíamos visto que esa era la forma de reparación. Por eso es en el caso de que suceda luego de varios días de la muerte porque estuvo tratando de luchar por recuperar el epitelio alveolar que no pudo soportar por la falta de surfactante, ¿no? Mm. Luego está la enterocolitis necrotizante, que también es otro trastorno de prematuridad. En el caso de la enterocolitis necrotizante, esta es una enfermedad intestinal en la que sobre todo también afecta a lactantes prematuros por una inflamación en el tejido intestinal que finalmente provoca la muerte del tejido. Aquí la patogenia también puede ser multifactorial, pero el factor más importante es la prematuridad. La alimentación se da de forma enteral y puede deberse también a alimentación enteral, perdón, agentes infecciosos
y también puede estar relacionado a los mediadores inflamatorios que llegan a los enterocitos, sobre todo el factor activador de plaquetas. En la clínica vamos a encontrar, como se ve aquí en la imagen radiológica, la distensión abdominal, también heces sanguinolentas y puede llevar finalmente al colapso circulatorio. Y acá está, lo que vemos es la neumatosis intestinal, ¿no? Por los gases en la pared intestinal. En la macroscopía vamos a ver que se afecta tanto el ilion terminal, el ciego y el colon. La mucosa está distendida, también pueden tener gangrena y puede llegar, como dije, a perforación o a peritonitis. Y ya lo más importante, siempre acá, por eso lo pongo de otro color, es la microscopía, que lo que vamos a ver en la enterocolitis necrotizante, como dice su nombre, es necrosis de tipo coagulativa. También podemos encontrar ulceraciones, burbujas a nivel submucoso, tejido de granulación y fibrosis, por tratar de recuperar el tejido, ¿no? Estas ya son infecciones perinatales, en el que encontramos infecciones ascendentes o transcervicales. Tenemos, por ejemplo, en el útero o durante el nacimiento, infecciones bacterianas o virales. Las bacterianas pueden ser Streptococcus betamolítico y las virales herpes simple. Se puede, que están relacionadas también con la inhalación, cuando el feto inhala el líquido amniótico que puede estar infectado hacia los pulmones, por lo que también puede desarrollarse corioamnionitis y funicitis, que genera neumonía, septicemia y meningitis. Y en el caso de infecciones por vía hematógeno transplacentaria, también los microorganismos relacionados pueden ser virus, parásitos o bacterias, pero aquí se da el transporte de la enfermedad, por así decirlo, por las vellosidades coriónicas. Aquí está relacionado el TORCH, que ya había mencionado, ¿no? Acá está relacionado el TORCH con la rubiola, con el citomegalovirus, con el herpes también, ¿no? Y con otras infecciones. Eh, y la toxoplasmosis. Y todo, toxoplasmosis, otras infecciones, rubiola, citomegalovirus y herpes. Bueno, y esto puede generar fiebre, encefalitis, hepatosplenomegalia. Entonces, vamos a hablar de estas infecciones perinatales. Tenemos la rubiola. En realidad, ese ya está casi eliminado porque ya se ha podido controlar con la vacunación. Lo que vamos a ver aquí, más que todo en esta enfermedad, es que la edad gestacional es importante en cuanto se da la exposición. Y también es un modelo que puede incluir factores ambientales. El periodo de riesgo es en, hasta la semana 16 de gestación, después de perdón, hasta la semana 16. Y el mayor riesgo es en las primeras 8 semanas de vida. Luego también están que se puede relacionar con algunas malformaciones, sobre todo la catarata congénita. En 50% se presenta en el primer mes, 20% en el segundo mes y 7% en el tercer mes. Y el síndrome rubiolar, perdón, va a comprender tres partes, que son las cardiopatías, sobre todo la comunicación interauricular, las cataratas congénitas y también la sordera. Y otras características también pueden ser la osteotitis y la comunicación interauricular cuando se habla de cardiopatías. Luego tenemos la fibrosis quística. Ya, hasta aquí las infecciones perinatales. Luego están los errores congénitos del metabolismo, que acá tenemos la fibrosis quística o mucoviscidosis. Esta es una enfermedad, en realidad ya lo habíamos visto en alteraciones estructurales y en alteraciones cromosómicas, porque es una enfermedad autosómico recesiva que se ha visto que es más letal en personas de raza blanca. El efecto en este caso va a ser en las glándulas exocrinas, porque van a generar secreciones mucosas muy viscosas que van a finalmente bloquear las vías respiratorias y los conductos pancreáticos. Por eso es que se genera una infección en los pulmones y también insuficiencia pancreática. La característica clínica principal en cuanto a la anomalía bioquímica principal va a ser la concentración elevada de cloruro de sodio en el sudor, o sea que tiene una concentración más elevada de lo normal en cuanto al cloruro de sodio. Y la patogenia en esta enfermedad, como ya estoy explicando, es que hay un defecto en la viscosidad del moco. Por eso es que aquí el efecto es específicamente en los canales de transporte de iones de cloro, que están regulados por iones de calcio, y el cromosoma que está afectado es el cromosoma 7. Acá se puede ver también en la imagen, ¿no? Cómo están afectados y por eso es que al final se queda un moco mucho más viscoso.
El diagnóstico se da gracias a los datos clínicos, a las anomalías en el sudor que ya mencioné, como el cloruro de sodio, y no presenta un diagnóstico prenatal. Luego está el tratamiento que puede ser sintomático o por genoterapia, porque también se puede transferir genes que puedan codificar estos canales de transporte para mejorar la viscosidad del moco. Y en la microscopía lo que vamos a ver son alteraciones en los conductos pancreáticos, distensión en las vías intestinales, abscesos pulmonares, cirrosis biliar en el 2% de los casos y la mucina toda congestionada en el 25% de los casos. Y ya por último está el síndrome de muerte súbita del lactante. Bueno, en este caso, este ya lo agregan también en la teoría, porque también es importante en lo que es patología pediátrica. Se va a definir como la muerte súbita. Es importante su definición porque se tiene mucho que desarrollar la parte de descartar otros factores de muerte. Por eso es que en su definición lo tenemos como la muerte súbita del lactante menor de 1 año, que no se explica luego de una investigación exhaustiva. Es importante que se haga una investigación eh, que descarte y finalmente se llegue a la conclusión que se trata de una muerte súbita. Por ejemplo, la investigación tiene que incluir la necropsia completa, una valoración del lugar de muerte, también revisión de la historia clínica. Esto sucede durante el sueño, es por eso que se llama muerte en cuna también, porque posee una postura lateral que obstruye el paso del aire, ¿no? Por eso es que finalmente mueren durante el sueño. Acá podemos ver un poco cómo se presenta, ¿no? Lo que se produce es la asfixia y la hipoperfusión cerebral por la mala posición a la hora de dormir y que luego llega a incapacidad para despertar porque va progresando la asfixia, el coma por la hipoxia, la bradicardia y el jadeo, y bueno, que puede llevar como último paso a una autorresucitación ineficaz o si no a la muerte, ¿no? Por eso es que se debe levantar o se debe hacer dormir de otra forma en la que pueda, sobre todo esta de aquí es la posición en la que pueda respirar y que la vía respiratoria no sea ocluida por la posición en la que está durmiendo, ¿no? Estos son algunos factores de riesgo y también hallazgos que se pueden encontrar post-mortem asociados a este síndrome. Por ejemplo, están los parentales, sobre todo están asociados a edad materna juvenil, bueno, problemas de tabaquismo en la madre, abuso de drogas. En el lactante también alteraciones ya de por sí en el tronco encefálico, que ya sean prematuros, de sexo masculino, ¿no? O que ya había ocurrido en un hermano anterior. Ambientales también está lo más importante, que es la postura pronolateral para dormir, lo que finalmente se asocia a la muerte súbita. eh, o dormir con otra persona los 3 primeros meses de vida también es peligroso. Y bueno, ¿no? Sobre todo cuidar la posición es lo más importante. Y las alteraciones post-muerte también, luego de la muerte súbita, son las infecciones o malformaciones congénitas inesperadas. Estas son alteraciones post-mortem. Ya. Esto sucede el 90% de los casos en los primeros 6 meses de vida, porque este es el periodo de ventana con mayor susceptibilidad. Em, y presentan lo que, como mencioné en la patogenia, en la fisiopatología, una apnea prolongada que lleva finalmente a la muerte, ¿no? La patogenia, como hemos visto en el cuadrito, es multifactorial en realidad y hay un modelo de triple riesgo que se ha relacionado, que primero es un lactante que sea vulnerable debido al cuidado de sus padres o poco cuidado de los padres, el periodo de desarrollo crítico, porque están en este periodo de ventana, como mencioné, con respecto al control de la homeostasis, y factores estresantes exógenos que se deben ya al entorno, que también pueden llevar a este síndrome. Y la morfología que vamos a encontrar va a ser las petequias en el timo, pleura y epicardio, el edema pulmonar, la laringe y tráquea comprometidos, también astrogliosis en el tronco y en el cerebelo, también puede presentarse junto con hipoplasia de los núcleos, de algunos núcleos del cerebro, como el del núcleo arciforme, y la persistencia de la hematopoiesis extramedular a nivel hepático, hematopoiesis extramedular a nivel hepático y grasa parda suprarrenal en el bebé, ¿no? Ya. Y eso es todo por las dos partes de la sesión 6. A ver.
Ahorita voy enviando el post